Buenas tardes, gracias Gaetano. Buenas tardes, buenos días a todos los que estáis escuchándome desde Latinoamérica. Para mí es un placer poder pasar con vosotros esta hora tan agradable, hablando pues de las fases y procesos de la dirección de proyecto desde el punto de vista del PMBOK, de Project Management Institute, aunque también vamos a hacer, digamos, algunas visualizaciones de cuando hablemos del ciclo de vida del proyecto hacia otros marcos de trabajo. Bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas. Espero que haya alumnos míos conectados hoy porque precisamente es donde estamos, aquí es donde estamos en el máster que actualmente en el que estoy impartiendo clases. Mi experiencia, yo soy arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, máster de dirección de proyectos por el Instituto de Empresa, soy PMP, coach, Agile Coach y todas las certificaciones en gestión del cambio, Scrum, Management 2.0, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, seguramente me oigáis hablar un poco de distintos conceptos, pero bueno, relativamente vamos a hablar hoy todo lo que es sobre la metodología del tiempo, que es lo que nos atañe. ¿Preparados todos? Pues adelante. Bueno, este es el índice que vamos a llevar a lo largo de este tiempo. Voy a ver si no me enrollo. Normalmente me puedo enrollar y vamos a ver si nos quedamos con los 40-45 minutos para que me podáis hacer todas las preguntas. Vamos a ver dos partes dentro de este webinar claramente diferenciadas. Por un lado, vamos a ver todo lo que le influencia a un proyecto desde el punto de vista de la organización y ciclo de vida del proyecto. Y luego, por otro lado, vamos a ver los procesos de la dirección de proyectos, donde vamos a hablar de los grupos de proceso, las 10 áreas del conocimiento y el mapa de procesos desde siempre desde el punto de vista del PMBOK de PMI, de Project Management Institute. Bueno, antes de comenzar un proyecto, nosotros tenemos que saber que hay diversos factores que normalmente sí que nos influyen a la hora de gestionar y dirigir un proyecto. Entonces, partiendo de esa base, nosotros lo primero que contamos es con el entorno empresarial, ¿no? Es esto que nos influye, estos entes que nos influyen bastante en el proyecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es la influencia desde el punto de vista empresarial en la gestión de proyectos? Bueno, pues al final, nosotros cuando trabajamos en una compañía y nos piden que dirijamos un proyecto, nosotros tenemos que saber qué características tiene la organización desde los dos puntos de vista que vamos a ver ahora para poder gestionar el proyecto, porque nos va a influir verdaderamente en él. Es decir, nos va a influir todo lo que es la cultura, misión, visión, valores de la compañía, nos va a influir las normas, políticas, métodos y procedimientos, las condiciones, cuál es el código de conducta y ética, el entorno operativo, la jerarquía, las relaciones, la organización interna, etcétera, etcétera. Todo este marco y características dentro de lo que es la dirección de proyectos y dentro del marco de Project Management Institute, específicamente dentro del PMBOK, lo relacionamos de esta forma. Nosotros hacemos un proyecto y decimos, ¿de dónde partimos? Bien, pues nosotros partimos desde unos factores en los que se va a apoyar el proyecto y estos son, al final, los activos de los procesos de la organización, que en el argot técnico de dirección de proyectos los llamamos APOS, y los factores ambientales de la empresa, que en el argot técnico de proyectos pues, se llaman FAS. Cada uno de ellos van a condicionar de una forma o de otra el proyecto. Vamos a ver qué es cada uno porque es muy importante saber cómo tenemos que trabajar con el proyecto. Nosotros no tenemos, digamos, y permitidme la expresión, manga ancha para gestionar un proyecto, sino que hay muchos factores que nos condicionan y entre ellos son estos, ¿no? ¿Qué son los activos de los procesos de la organización? Bueno, pues los activos de los procesos de la organización es
desde el punto de vista más amplio y general es todo lo que está escrito, es decir, los procesos y procedimientos, la base corporativa de conocimiento corporativa de la compañía, las políticas, las bases de datos, las lecciones aprendidas, las plantillas, los estándares que apliquen, las guías de estandarización, los procedimientos, es decir, todo lo que está escrito, y hablo desde el punto de vista de una organización. Ya no me estoy metiendo en lo que es una oficina de proyectos como pueda ser la Project Management Office, que, digamos, sí que absorbe de estos procesos, de los activos de los procesos de la organización, pero desde un punto de vista más particular, de entorno a proyectos. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista de empresa es qué es lo que tiene la organización en base a los procedimientos, esas bases de datos, ese know-how, esas lecciones aprendidas, que a mí me va a influenciar a la hora de gestionar y dirigir un proyecto. Y luego, por otro lado, están los factores ambientales de la empresa, que es, de forma general, lo que no está escrito, es decir, qué condiciones y situación del mercado está la empresa con respecto al proyecto, cuál es la cultura de la organización. La cultura de la organización, desde luego, influye bastante. En un entorno muy jerárquico, nosotros gestionar un proyecto de forma ágil va a ser bastante complejo, con lo cual nosotros tenemos que saber, y desde luego, si es una estructura que ahora vamos a ver un poquito después, sabemos qué clase de autoridad vamos a tener con respecto al proyecto, dependiendo también de cómo esté organizada estructuralmente la organización, ¿no? ¿Cuáles son las infraestructuras de la organización? Es decir, cómo son las oficinas, cómo nos movemos, si hay espacio o no hay espacio, están todas las personas que trabajan con nosotros en el proyecto dentro del mismo espacio, ¿no? Etcétera, etcétera. Es muy importante saber. Estos factores ambientales de la empresa no están bajo el control del proyecto, más que nada nos influyen y además nos afectan verdaderamente. Con lo cual, estos dos factores e influencias los tenemos que tener muy presentes a la hora de empezar a gestionar un proyecto. Nosotros entramos en una compañía a hacer un proyecto y esto es lo primero que tenemos que saber. ¿Dónde estamos? ¿Qué entorno tenemos dentro de la compañía? ¿Y qué es lo que nos afecta? Porque nos va a afectar directamente. En definitiva, lo que os venía hablando, ¿no? Bueno, pues todo lo que es la cultura, la distribución, los estándares, la infraestructura, recursos humanos, sistemas de autorización, el clima político, los canales y sistemas de comunicación establecidos nos va a ayudar o nos va a desayudar, en algunos casos también, en la organización y en un proyecto. Todo lo que la compañía mueve, digamos, a esa estructura organizacional a través de los procesos que maneja, ¿no? Directamente. ¿Y cómo influencia la organización en los proyectos? Pues fijaos, como hablaba antes, nosotros como directores de proyecto no siempre vamos a tener la autoridad en un proyecto. Dependiendo de cómo la estructura se organice estructuralmente, pues vamos a tener autoridad para unas cosas sí y para otras no. Vamos a ver ahora qué características, dependiendo de las características que va a tener el proyecto y dependiendo de la estructura organizativa que va a tener, digamos, la organización, pues nosotros vamos a comportar de una forma o de otra. Veamos, una organización funcional. Una organización funcional, para que os hagáis una idea, digamos que es la que el entorno es muy jerárquico y si os tengo que poner un ejemplo, es por ejemplo, pues la administración pública, ¿no? Son estructuras muy gruesas, donde la jerarquía está bastante bien condicionada y donde el director de proyectos, al final, la autoridad que tiene con respecto al proyecto, como veis aquí, es poca o ninguna, la disponibilidad de recursos es ninguna, quien controla el presupuesto es, digamos, el gerente de proyecto, es decir, el director de proyectos normalmente hace como un mero coordinador, no es director de proyectos como
toda la palabra indica, ¿no? Pues no tiene apenas ninguna autoridad con respecto al proyecto, no controla el presupuesto, no, el papel del director de proyectos también es parcial, no se dedica plenamente, digamos, al proyecto como en otras organizaciones que vamos a ver a continuación. Y la dedicación del personal al proyecto también es parcial, luego no controla nada, es una figura meramente coordinadora, no de autoridad ni de toma de decisiones. Una organización matricial está compuesta por 3 tipos de organizaciones matriciales, que es la débil, equilibrada y fuerte, donde en la débil nosotros igualmente es un poquito menos jerárquica, pero sigue teniendo una jerarquía bastante fuerte en cuanto a puestos de mando y control, pero un poquito menos. Digamos que el director de proyectos tiene un poquito más de autoridad, pero realmente no tiene mucha diferencia con lo que es la estructura funcional. Como veis, la autoridad pues, es limitada, la responsabilidad también, porque depende ya muchísimo también del gerente funcional. Cuando digo aquí el TIC Matrix, es porque el director de proyectos normalmente en una organización donde tiene responsabilidad y donde tiene dedicación directamente al proyecto, normalmente suele tener su propio espacio para tener a los miembros del equipo con él en el proyecto, con lo cual en este tipo de organización, al igual que en la funcional, no existe el jefe de proyecto, coordinador de proyectos, porque llamar director de proyectos a una persona que está llevando un proyecto en el día a día sería mucho decir, sería una palabra bastante grande, pues no lo tendría. En cuanto a la equilibrada, bueno, pues está más o menos equilibrada entre lo que es débil y fuerte y la autoridad de baja a moderada, tiene un poquito más de autoridad, y es decir, ¿dónde tiene la autoridad? Pues controla el presupuesto conjuntamente, el papel de director de proyectos ya aquí sí que es dedicación completa, ya tiene, y la dedicación del personal también es parcial. Ahora veremos cómo es esa negociación, ¿no? Y en lo que es la matriz, la estructura organizacional matricial fuerte, ya sí que la autoridad la tiene de moderada a alta, la disponibilidad de recursos igualmente, controla el presupuesto el director de proyectos, es decir, le asignan el presupuesto como tal, la dedicación es completa y el personal pues también es completa, digamos que es casi igual a la proyectal, pero digamos que comparte esa estructura organizativa matricial. Normalmente esto ocurre en grandes corporaciones donde sí tienen un acento de estructura, digamos, organizativa matricial y ya tienen sus propias oficinas de proyectos. Aquí es donde podemos decir que hay oficinas de dirección de proyectos o oficinas de proyectos, las llamadas PMOs, y donde estos ya son huecos donde se gestionan los proyectos, donde ya se gestionan proyectos como tal. ¿Cómo es el pacto? Aquí, en estas organizaciones matriciales, por ejemplo, el pacto entre directores y digamos, gerentes funcionales es una negociación que hay entre ambos, ¿no? Digamos que el director de proyecto dice al gerente funcional, que es quien controla los recursos y es el dueño de los recursos del proyecto, qué necesita y cuándo lo va a necesitar, y el gerente funcional decide quién va a ser y cuándo va a ser, con lo cual está completamente supeditado a lo que es el gerente funcional, sobre todo en estas organizaciones matriciales. Comparten, digamos, a la hora de hacer un cronograma de proyecto tenemos que tener muy en cuenta y negociar con este gerente funcional si nosotros podemos acceder, porque las horas dedicadas a proyecto o ya sean parciales o dedicación completa, el recurso en todo caso siempre es propietario el gerente funcional y no el director de proyectos, que es lo que ocurre, digamos, en las organizaciones proyectizadas, que son las que trabajan por proyectos y su negocio está basado en proyectos. Digamos, por ejemplo, pues las consultoras
todas, absolutamente todas, trabajan por proyectos, con lo cual cada director de proyecto tiene su autonomía perfectamente controlada, controla los recursos, controla el presupuesto, controla el papel del director de proyectos como tal, es decir, dirige el proyecto y la dedicación de las personas las decide él bajo cronograma. Luego tenemos la organización combinada, que es un poquito de todo. También las grandes multinacionales y las grandes organizaciones, pues dependiendo de cuál sea, digamos, la tendencia, pues así actúan, ¿no? Aquí en estas organizaciones combinadas son empresas que normalmente estas compañías están haciendo su proceso de transformación y en vez de pasar de una estructura muy jerárquica, digamos que van pasando a estructuras muchísimo más blandas, y donde el papel y el significado de un proyecto es importante para ellos, con lo cual pues les dejan, digamos, su espacio, ¿no? Pero dependiendo de cuál sea la tendencia, si es débil, equilibrada o fuerte, bueno, pues así tendrá la autoridad el director de proyectos. Dentro de lo que es el entorno de proyectos, además, que hemos hablado es, digamos, es el entorno interno dentro de los proyectos y el nivel, lo que nos va a influenciar y de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber muy bien cuando entramos a una compañía qué estructura organizacional tiene, porque dependiendo de la estructura, como os he dicho, esa es la autoridad que vosotros vais a tener como directores de proyecto. Y después, bueno, pues los factores ambientales y los procesos de la organización que como hemos visto, afectan al proyecto directamente en cuanto a los procesos, procedimientos y, digamos, el know-how de lo que es la compañía que a nosotros nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Y luego está el entorno de proyectos, que ya hablamos de internos y externos. Esto es un híbrido, que es los stakeholders. Los stakeholders en un proyecto nos influencia sí o sí desde el principio de un proyecto. Aquí lo he puesto como un factor determinante a la hora de definir nuestro proyecto. Un stakeholder es el que define los requerimientos del proyecto y los que nosotros vamos a tener que comprometer sí o sí durante toda la vida de nuestro proyecto, con lo cual es muy importante. Aquí os he traído más o menos están aquí todos los grupos de interés, tanto internos como externos, que bueno, una vez que nosotros nos ponemos, digamos, a analizar y a identificar estos stakeholders, bueno, pues ya los vamos, digamos, indicando en cada grupo, ya sea externo, interno o bien del proyecto, ¿no? Y estas, bueno, pues son organizaciones que nos afectan mucho y personas que nos afectan y mucho al proyecto, como digo, a lo largo de toda la vida. Y luego está el entorno de proyectos externo, ¿no? El entorno sociocultural, es decir, los aspectos demográficos, los educativos, los sociales, es decir, que pueden influir en el modo en que las personas y organizaciones se relacionen entre ellas. Nosotros este entorno nos afecta bastante porque nosotros cuando nos ponemos a hacer empezamos a hacer un proyecto, tenemos que saber dónde nos estamos moviendo. Si estamos en un entorno sociocultural, nos afecta el entorno político internacional. Fijaos ahora, a la hora de hacer proyectos, si nos está influenciando el entorno sociocultural y además los tres a la vez, el entorno político internacional que hay, es decir, esas condiciones, las zonas horarias, las regionales, cuál es la cultura y el carácter de las personas que trabajan con nosotros o las que no trabajan con nosotros, la logística que hay que hacer si nosotros tenemos un proyecto donde nosotros tenemos que llevar o exportar cosas, etcétera, la legislación que nos ocupa dentro de ese proyecto y el entorno físico, ¿no? O sea, qué impacto tiene o qué no impacto tiene con respecto a la población, a la economía y, por supuesto, el medio ambiente, ahora importante. Y esto es, digamos, el grado de influencia a grosso modo y desde un punto de vista muy general e importante con lo que nos tenemos que quedar cuando nosotros nos empezamos a hacer un proyecto, entorno externo y el entorno interno que tenemos. Una vez que sabemos cuál es nuestro entorno interno y externo, bueno, pues vamos a ver qué es un ciclo de vida del proyecto. Vamos a ver cómo funciona un proyecto desde el principio del todo. ¿Qué es el ciclo de vida de un proyecto? Pues es la serie de fases por la que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta el cierre.
Fijaos, cada organización, y viene determinado al final por esos factores, esos procedimientos y esos factores de influencia internos, ¿de acuerdo? Determina el ciclo de vida de proyectos. Como he dicho anteriormente, si el entorno en el que trabajamos es un entorno con una jerarquía muy dura, con una jerarquía bastante nombrada, hacer un proyecto desde un punto de vista ágil va a provocar mucha resistencia digamos, a la organización, con lo cual está bien como una forma innovadora, pero tenéis que pensar si es posible o si no es posible, o al menos como directores de proyectos intentar quizá integrar poco a poco esa forma de trabajar con los nuevos métodos, ¿no? También dependiendo de cómo sea el proyecto, ¿no? O sea, si es un proyecto que, que tiene que adoptar sí o sí una estructura, digamos, en cascada, que ahora veremos qué es eso, pues también tenemos que saber de primeras dadas cómo va a ser el ciclo de nuestro proyecto, ¿no? Y este, por ejemplo, es el ciclo de vida de un proyecto de IT. Tenemos un análisis, diseño, construcción, prueba e implantación. Los ciclos de vida del proyecto pues, van por fases secuenciales, es decir, el paso de una fase a otra conlleva la entrega de un producto o un entregable o lo que sea. Y estos entregables, para pasar de una fase a otra, nosotros tienen que ser aprobados, sin ninguna duda, ¿no? Para pasar a la siguiente. Dentro del ciclo de vida del proyecto está lo que es la dirección del proyecto. La dirección del proyecto funciona dentro de cada fase del ciclo de vida. La dirección del proyecto incluye el inicio, la planificación, la ejecución, monitorización, control y cierre. Y si el proyecto funciona por fases secuenciales, pensad que dentro de este ciclo de vida del proyecto de análisis tendrían que estar embutidas todo lo que es la dirección de proyectos antes de pasar al diseño. Es decir, el análisis conllevaría inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿De acuerdo? Diseño, pues sería lo mismo. Estas son lo que se llaman las fases secuenciales de un proyecto, para que lo entendáis. ¿Cómo funciona el ciclo de vida de un proyecto dentro de la dirección de proyectos? Bueno, pues más o menos y a grosso modo también, estos son más o menos los ítems, hay muchísimos más y variables a tener en cuenta que nosotros tenemos en cuenta cuando nosotros ponemos a definir un proyecto, ¿no? Pues en el inicio lo que hacemos es que identificamos a los stakeholders, planteamos los criterios de aceptación, el esquema organizativo, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver a alto nivel del proyecto, porque hasta que no entramos en planificación, nosotros no entramos a planificar en detalle el proyecto. A grosso modo, nosotros iniciamos el proyecto con variables que nos vienen establecidas, digamos, ya del business case. Por ejemplo, pues nosotros antes de iniciar un proyecto tenemos que saber si es viable ese proyecto o no. Como directores de proyecto normalmente nos viene dado, simplemente nos dicen vamos a hacer este proyecto y ese estudio de viabilidad del business case ya lo han hecho, ¿no? Y nosotros comenzamos pues, con las variables que se han propuesto en el business case y a alto nivel para empezar a definir nuestro proyecto, que es con lo que empezamos nuestro acta de constitución. Esas definiciones de cuánto va a costar el proyecto, o sea, qué presupuesto voy a tener, qué hitos más importantes va a haber, cómo va a ser el entregable del proyecto, etcétera. En planificación ya empezamos a definir como tal el proyecto en todo detalle. En la ejecución, una vez que hemos definido la planificación, una vez que hacemos el kick-off del proyecto, eso quiere decir que ya entramos en ejecución, es decir, que todo lo que hemos planificado vamos a ponerlo en marcha en base a la planificación que hemos hecho. Y aquí entramos en la ejecución y monitorización y control de todo lo que estamos ejecutando para contrastar con que la planificación está correctamente hecha y si no, hacer los cambios preventivos o correctivos, si no están bien hechos, correctivos y preventivos, si nosotros vamos a prevenir
que algo no habíamos planificado ya en ejecución, normalmente nos damos cuenta de que a lo mejor esto no estaba bien hecho, ¿no? Bueno, pues esas son las acciones que nosotros hacemos en ejecución, que pasamos por el monitoreo y control y que finalmente en el cierre, bueno, pues empezamos a cerrar, digamos, toda la fase de ejecución del proyecto y por todas las actividades que hemos ido completando, validadas pues para cerrar, digamos, no solamente en financiación, sino en liberación de recursos y el cierre del proyecto como tal. Esto se ve en cada una de las fases y procesos de la gestión de proyecto que veremos un poquito más adelante desde un punto de vista bastante amplio, o sea, no vamos a entrar en cada uno de ellos. Hay estos ciclos de vida de proyectos, eso es lo que os decía, nosotros dependiendo del ciclo, nosotros dependiendo del proyecto, pues vamos a adoptar un ciclo de vida de proyecto y hay estos tipos, el predictivo, el iterativo, el incremental, y el adaptativo, dependiendo, digamos, de cómo sea, pues así vamos nosotros como directores de proyectos y como con el conocimiento que tenemos sobre proyectos, debemos saber perfectamente qué tipo de proyecto y cómo vamos a gestionar el proyecto. El predictivo pues es el que llamamos en forma de cascada waterfall, ¿no? El que está más adecuado a lo que es toda la terminología, metodología del PMBOK. El alcance y tiempo-coste se define lo antes posible, ¿de acuerdo? Y esto es en el inicio del proyecto y ya directamente en el alcance, ¿no? Las fases secuenciales son secuenciales o superpuestas, que veremos después. Y el ciclo más habitual es cuando el producto que se va a entregar se conoce bien, es decir, que el alcance conocemos el entregable perfectamente. ¿Qué es conocer un entregable perfectamente? Pues a lo mejor entregar un coche es un entregable perfectamente. El iterativo e incremental se parte de una visión global a alto nivel y en las fases o iteraciones vamos acercándonos al producto, ¿no? Pero vamos de lo general a lo particular. Estos se usan para proyectos grandes y complejos donde no tenemos muy claro, tenemos el concepto general, pero no sabemos muy bien cómo el acercamiento es iterativo, poco a poco, ¿no? Nos va definiendo, digamos, cómo vamos. Y luego el adaptativo, que es, digamos, el que se acerca más, digamos, a las metodologías o marcos de trabajo ágil, ¿no? Iteraciones muy rápidas, 2-4 semanas, el work in progress, el trabajo en progreso y el producto mínimo viable en cada interacción, ¿no? Para seguir construyendo poco a poco. Aquí os traigo unos ejemplos de los ciclos de vida un poco más gráfico para que los veáis, ¿veis? El modelo en cascada, por ejemplo, en la fase de requisitos pasamos por todo, inicio, planificación, ejecución, supervisar y controlar. Si no está bien, replanifico y cierro. Esto en cada uno. El incremental me voy acercando poco a poco, de una manera bastante clara. El iterativo, tengo la idea general y es por aproximaciones, ¿de acuerdo? Y el iterativo incremental, cojo del iterativo, es decir, el que me voy acercando por iteraciones, y el incremental, que voy haciendo aportaciones y definiciones cada vez más claras. ¿Con cuál trabajo? Bueno, como vosotros como directores de proyectos y como conocimiento que tenéis, pues depende. Esto es como todo. Al final, dependiendo del proyecto, del marco del trabajo, de la organización, etcétera. Hay muchísimas variables y de los factores que nos influencian del proyecto también, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas variables. En este caso, además, nosotros tenemos muchísimas influencias ahora mismo desde nuestro entorno, como es VUCA, ¿no? Por la complejidad, volatilidad, ambigüedad e incertidumbre, que en nuestro caso y en la situación sobre la que estamos trabajando, bueno, pues saber qué entorno en el que estamos trabajando es muy complejo, pero al final sí que tenemos que gestionar y decidir sobre esto, ¿no? Desde estas influencias y desde los entornos tan complejos. Afortunadamente tenemos una matriz, la matriz de Stacey, modelo Cinefin, que dependiendo del grado de complejidad y del grado de certidumbre del proyecto, ya sea predecible o impredecible, bueno, pues aquí Ralph Stacey y David Nogden crearon, digamos, como una matriz para, bueno, darnos un poquito de luz ante esta confusión que pueda haber de estos entornos, desde el entorno que ahora mismo nos acompaña, ¿no? Y tan complejo, ¿no? El VUCA. Cuando nos acercamos al entorno waterfall, es decir, que es un entorno obvio, un alcance claro,
Bueno, pues trabajamos desde el punto de vista de Waterfall. Cuando tenemos un entorno más complicado, trabajamos desde el punto de vista Kanban, es decir, trabajo en progreso y buenas prácticas. Nosotros vamos viendo. Trabajamos con las metodologías ágiles. Kanban y Scrum son marcos de trabajo ya desde el punto de vista ágil, es decir, incremental, iterativo, etcétera, y trabajamos desde entornos ya más complejos y donde nosotros tenemos que ir aportando, digamos, el producto en base a estas iteraciones para saber cuál va a ser el resultado final. Y luego ya nos alejamos en entornos caóticos, digamos, en Lean Startup, pues el XP. Esto ya es más innovador y requiere, digamos, trabajar en el Lean Startup, digamos, ya entramos en otros entornos como puede ser DevOps, etcétera, ¿no? Que es ya más complejo y requiere. Pero de todas formas, sí que quiero decir y dejar claro que trabajar en Scrum, Kanban, en metodologías ágiles, requiere saber cómo funciona un proyecto, aunque luego trabajamos desde otro punto de vista de entornos. Hoy en día los proyectos, digamos que están acusados muy híbridamente, es decir, tienen más quizá de lo que es, tienen Agile, tienen predictivo, tienen Agile a la mitad, predictivo, tienen mucho de predictivo y tienen un poquito de Agile, dependiendo, ¿no? O sea, trabajamos en estos entornos ahora mismo. Hay partes en las que un proyecto en cascada sí que deja trabajar, digamos, en partes más ágiles y otros proyectos que no. Nosotros como directores de proyectos y con el conocimiento que debemos tener el proyecto debemos saber perfectamente cuándo debemos trabajar desde un punto y desde otro. ¿De acuerdo? Bien, pues ya una vez dicho esto, vamos a ver, dentro del ciclo de vida de un proyecto están los procesos directivos y los procesos productivos. ¿Qué son los procesos directivos? Los procesos directivos son los procesos que están orientados a coordinar todo el trabajo del proyecto, incluyendo los procesos productivos. ¿Qué es coordinar todo el trabajo del proyecto? Pues es integrar todo lo que son los procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de control y de cierre. ¿De acuerdo? Se realizará al menos una vez en cada fase y se repite en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, que es lo que hemos visto anteriormente. ¿Os acordáis? Por ejemplo, requisitos. En la fase de requisitos yo empiezo con el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre. ¿De acuerdo? Estos son los procesos directivos, es decir, coordinar todo el trabajo. ¿Cómo voy a trabajar desde el punto de vista de la gestión del proyecto? Y los procesos productivos están orientados a crear el producto, es decir, ahí están las fases de almacén, despiezado, corte, cocción, limpieza. Cada una de estas fases tiene un proceso directivo, ¿de acuerdo? Hasta que llego al final. Están orientados a la confección de los productos entregables. Yo por ejemplo, en este proceso productivo de almacén, cuando termine, empiezo con el especiado y cuando termine, quizá alguna fase de estas, de todas formas, se puede hacer en paralelo, esto hay que verlo, ¿no? Pero en principio se trata de eso, ¿no? El proceso directivo es cómo voy a hacer el trabajo de toda la dirección de proyectos, gestión de proyectos, y el proceso productivo es el que está orientado a cómo voy a llegar al entregable de mi proyecto, es decir, al final. Fijaos, esta es la relación entre los ciclos de vida del producto y del proyecto. ¿Veis? Este es el ciclo de vida de un producto, ¿vale? La concepción, el crecimiento, la madurez, de crecimiento y retirada, ¿vale? Cuando tiene la retirada, seguramente que hay una concepción de un nuevo producto o una nueva versión del producto donde tiene de nuevo su ciclo de vida. Y entre todos estos, aquí están metidos los procesos directivos, los proyectos, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos tiene su ciclo de vida productivo, igual que tiene su ciclo de vida predictivo. Bien, ¿qué son las fases de un proyecto? Ahora, una vez que hemos visto esto desde el punto de vista general, vamos a meternos en lo particular. Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases, ¿vale? Las fases de un proyecto es el conjunto de actividades de un proyecto relacionadas de la misma lógica, que culmina la finalización de uno o más entregables, como hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? El número de fases dependerá del tamaño y complejidad del proyecto, pero el proyecto, la fase de un proyecto se define porque tiene procesos de inicio, planificación,
ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, sería el proceso, un proyecto de una sola fase. Pasaría solamente una vez. Fases de un proyecto. Fijaos, ejemplos de proyectos de 3 fases secuenciales. Desmantelamiento el enfoque para limpiar un lugar de desechos peligrosos. Esta sería una fase, el desmantelamiento, donde pasaría por todas. La eliminación y limpieza y el paisajismo. Y esto sería mi proyecto. Cuando yo terminase paisajismo, terminaría mi proyecto. No podría pasar del desmantelamiento a la eliminación sin haber cerrado, digamos, esta fase. Y luego están las secuenciales, que unas pueden empezar antes que otras, ¿de acuerdo? Y que no necesitan necesariamente haber cumplimentado el final de una fase para empezar con la otra, ¿de acuerdo? Pero sí necesitan dentro de esas fases algún hito o algún control que hace que esa fase se haya terminado para que la siguiente pueda ir, ¿de acuerdo? Fijaos, otros ejemplos. Ejemplo del proyecto de la instalación de una red local. Yo paso por todo ello. Lo que es el SDK, empiezo de nuevo, el diseño, la construcción. Este es un ejemplo de 3 fases, montaje, limpieza y renovación, que hemos visto anteriormente. Cada uno pasa por ellos. Luego están las fases conceptuales o productivas, es decir, la definición de producto, servicio, resultado. ¿Esto qué significa? Pues esto, al final, es la fase esto es un proyecto entero y dividido en las distintas fases por las que tiene que pasar el producto. Es decir, yo llego al producto en la implantación. Hago primero la viabilidad, después el análisis, después el diseño. El exit gate es directamente si yo puedo pasar a la siguiente fase y el checkpoint es el punto de control para poder pasar siguiente, ¿vale? Aquí, en estas primeras 3 fases, hay una puerta de salida para iniciar. No puedo terminar el análisis sin realizar el diseño y aquí tengo puntos de control, ¿de acuerdo? Como veis, ninguna fase con el nombre de un grupo de procesos. No hay ninguna fase del proyecto que se llame iniciar, ni planificar, ni ejecutar, ni cerrar. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a error y cada una de las fases contiene todas, ¿vale? ¿Cómo es el esfuerzo? El esfuerzo en cada fase de proyecto. Fijaos, así va. El inicio del proyecto. En el inicio del proyecto, yo hago el inicio del proyecto y el punto, digamos, que es el acta de constitución. Aquí tengo, digamos, poco esfuerzo. En la planificación ya tengo algo más de esfuerzo. Una vez que pongo aquí tengo el kick-off del proyecto donde ya empezó a ejecutar el trabajo, es donde hay muchísimo más esfuerzo. Y luego en el cierre del proyecto, donde yo al final me tengo que quedar en nada. ¿Cómo son los cambios? O sea, el riesgo de incertidumbre, digamos, es más alto cuando yo comienzo el proyecto. Evidentemente yo no tengo toda la información, gradualmente y en la planificación es donde yo voy consiguiendo toda la información y el costo de los cambios, evidentemente, cuando yo estoy en planificación no tiene coste un cambio, sí cuando está en ejecución. De ahí la importancia que cuanto mejor planifique mi proyecto, menores cambios voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Y cómo son los procesos de la dirección de proyectos? Pues fijaos, ¿qué es un proceso? Dentro ya hemos visto las fases, ahora vamos a ver el proceso de un proyecto. El proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, necesarias para obtener un producto, servicio o resultado. En el PMBOK todos los procesos están definidos de la siguiente forma. ¿Qué son los procesos los procesos de la gestión del alcance, cronograma, etcétera? Tienen unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas. Es decir, las entradas es lo que yo necesito, con lo que yo voy a trabajar van a ser las herramientas y técnicas, en las salidas lo que yo me voy a encontrar, cuál va a ser la resultante de ese proceso, la entrada del proceso, lo que yo necesito, qué herramientas necesito para que me den las salidas, que va a ser la entrada de otros, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver un poquito más adelante. Todo va a tener que... El PMBOK establece 5 grupos de procesos
que es el inicio, la planificación, la ejecución, monitoreo y control y cierre. Y así es como trabajan, ¿no? Y cómo se vinculan los procesos de inicio, el nivel de interacción con el tiempo. ¿Veis? Todos interactúan, todos. Monitoreo y control desde todo el proyecto, los procesos de ejecución igualmente, el proceso de cierre también, el proceso de planificación, fijaos, tiene que ver con lo que es la monitorización y control del proyecto cuando yo estoy ejecutando. Si yo no he planificado bien mi proyecto, en ejecución me va a dar problemas y voy a tener que replanificar. Estos son los procesos de inicio, es decir, en el inicio yo tengo la autorización para iniciar formalmente el proyecto por el acta de constitución. En planificación, aquí establezco todos los detalles, es decir, defino claramente el alcance, lo que es el cronograma, lo que son mis riesgos, costes, mis actividades, paquetes de trabajo, etcétera. Defino cómo va a ser ese control de calidad, cuáles van a ser mis riesgos, las adquisiciones. En los procesos de ejecución, yo completo el trabajo que he definido en ejecución. En monitorización y control reviso, regulo el progreso y desempeño del proyecto en base a lo que se está ejecutando y con lo que yo he planificado. Y los procesos de cierre, donde yo formalmente cierro el proyecto. Trabajan de esta forma. Inicio y planifico virtual, yo estoy planificando, con lo cual los cambios no me cuestan, pero en el momento que yo me pongo a ejecutar, cualquier cambio de proyecto ya implica un cambio en el proyecto en las líneas bases, que puede ser el alcance, puede ser costos y puede ser programa. Y ahí es donde empezamos normalmente con los problemas en los proyectos, ¿vale? Y estas son las 10 áreas de conocimiento, es decir, que representa el conjunto completo de conceptos. Estas son las 10 áreas de conocimiento de la gestión de un proyecto desde el punto de vista del PMBOK, y cada una de ellas pues, tiene unas entradas, unas salidas y unos procesos dentro de este área de conocimiento, tiene sus propios procesos que a la vez están compuestos por sus entradas, salidas y técnicas. La gestión de integración significa verlo como un todo. Aquí es donde yo, digamos, defino ese control de la configuración en el versionado, donde yo también defino cómo va a ser ese control de cambios del proyecto. Es decir, y aquí es donde establezco, digamos, la integración de todo el proyecto para que de alguna forma se establezca el plan de dirección de proyecto que yo voy a seguir en toda la línea, en toda su vida del proyecto. La gestión del alcance es donde yo defino, digamos, todos los paquetes de trabajo que esas me van a dar sus actividades, es decir, lo que está en el alcance del proyecto y en la estructura del desglose del trabajo es lo que yo voy a gestionar dentro de mi proyecto. Lo que no está en la ADT o en el alcance del proyecto no existe para el proyecto. Con lo cual, fijaos la importancia que tiene el alcance. Gestionar y definir bien el alcance del proyecto. La gestión del tiempo es donde yo voy a hacer el cronograma del proyecto y donde voy a secuenciar, digamos, esas actividades en el tiempo que yo tengo que definir. Y los recursos, por supuesto. La gestión de costes, pues todo lo relativo a cuánto me cuesta el proyecto, cuánto me cuestan los recursos, cuánto me cuestan las actividades, porque dependiendo del tiempo, del recurso y de la actividad, pues así tendré, digamos, estos serán mis costes del proyecto, donde yo también haré mis visualizaciones, mis proyecciones, si voy bien, si voy mal, y donde el alcance, el cronograma y el coste y los costes del proyecto son las líneas bases del proyecto contra lo que yo voy a medir en ejecución cuando me pongo a ejecutar el proyecto. Si yo en ejecución, digamos, no he controlado bien una actividad en cuanto a tiempo, pues me va a afectar al cronograma y me va a afectar al alcance seguramente. Esto es lo que significa controlar un proyecto a la hora en cronograma contra las líneas bases. La gestión de la calidad, que hoy es inherente, digamos, a lo que es la triple restricción de la que he hablado antes, el alcance, coste y cronogramas de un proyecto, y normalmente se incluye como la cuarta restricción de un proyecto, ¿no? Hoy en día la calidad es un componente de restricción de un proyecto también. Aquí la gestión de la calidad normalmente sí que tiene que ver con los procesos, lo que hemos visto antes de los procesos de los APOS y las PAEs, qué procedimientos tiene la compañía para pasar esos controles de calidad dentro del proyecto, ¿no? Y esas políticas, esto es lo que nos puede ayudar para nosotros el plan.
La gestión de los recursos igualmente, cómo gestiona la compañía los recursos y qué autoridad tengo yo sobre ellos para gestionar mis recursos. Esto forma parte de los recursos ya no solo materiales, sino también los recursos del equipo de proyecto. Recursos significan recursos materiales del proyecto, es decir, si necesito ordenadores, si necesito herramientas, si necesito qué necesito. Y cuando hablamos de recursos, desde el punto de vista de las personas, hablamos del equipo de proyecto. No hablamos de stakeholders externos e internos, hablamos de equipo de proyecto. Aquí es donde yo tengo que comprometerlos, desarrollarlos y dirigirlos y seguirlos y monitorizarlos igualmente. Y aquí es donde yo establezco junto en el cronograma el histograma de proyectos para ver cuál es la liberación que se va a producir en cuanto a estos recursos, ¿no? Hasta dónde va a llegar tu trabajo y después qué vas a hacer. La gestión de las comunicaciones, transversal a todo el proyecto. ¿Quién comunica? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿Y cómo lo voy a comunicar? Es fundamental la gestión de las comunicaciones en un proyecto. Os voy a decir que un proyecto se tiene que adaptar a la magnitud del proyecto. Hay proyectos pequeños que dedican, hay algunos proyectos, en los que no definimos todo tal cual, o sea, dependiendo de la necesidad del proyecto, nosotros tenemos que definir unas áreas más que otras, etcétera, etcétera. La gestión de las comunicaciones es transversal a todo el proyecto y factor crítico de éxito del proyecto. Si yo no comunico bien en el proyecto como un director de proyecto, os aseguro que el proyecto se puede cerrar ipso facto, precisamente por eso, porque a lo mejor un miembro del equipo no se ha enterado de que ha habido un cambio y sigue haciendo lo mismo. ¿Entendéis qué significa? La gestión de los riesgos. Yo los cuantifico, los cualifico, planifico la respuesta y donde yo sé las reservas de contingencia que he gestionado, digamos, en base a los recursos para costes, cuánto va a ser mi coste y cuánto va a ser mi cronograma, ese tiempo de riesgos que tengo si se dan y cuál va a ser también mis reservas de proyecto, ¿no? O sea, qué riesgos voy a tener en el proyecto y que esos los tengo que identificar sí o sí, porque los tengo que tener controlados y tener planificada la respuesta si estos se vienen encima. La gestión de las adquisiciones, qué voy a comprar y qué no voy a comprar, qué voy a hacer y qué voy a comprar en el proyecto, qué contratos voy a tener que formalizar, cuáles no, necesito personal especializado, no lo necesito, qué consecuencias legales tienen, presupuestarias, cuánto presupuesto para poder comprar o no poder comprar, etcétera. La gestión de las adquisiciones también, normalmente si trabajamos en una gran compañía, estos tienen sus políticas de compras y sus departamentos de compras a las cuales como directores de proyecto, bueno, pues nos tendremos que adaptar. Pero sí conviene que el director de proyecto sepa perfectamente cuáles son esas políticas porque es el director de proyectos quien va a tener que gestionar al final esos contratos. Y la gestión de los interesados, stakeholders, ¿no? Como hemos visto al principio, es un factor determinante, es un factor de influencia dentro de nuestros proyectos y la gestión de los interesados empezamos a gestionarlos desde el principio, al inicio del proyecto. Nosotros identificamos a nuestros stakeholders, que son los que nos van a definir los requerimientos y requisitos del proyecto para que nosotros podamos definir el alcance del proyecto. La gestión de los interesados, igual que la comunicación, es transversal a todo el proyecto, en comprometerlos, involucrarlos, en saber qué expectativas tienen, etcétera, etcétera. Aquí, tanto las comunicaciones como los interesados requieren del director de proyectos habilidades soft skill, bastante. Normalmente tenemos el hard skill bastante, digamos, pronunciado. El director de proyectos tiene que tener un soft skill bastante trabajado porque el director de proyectos trabaja con personas, trabaja con equipos, trabaja para el proyecto con las personas. Aparte, un director de proyectos se pasa del 90% del tiempo comunicando. Imaginaos, ¿a quién? Pues a estas organizaciones, a estos interesados, a través de la comunicación que se supone hemos definido. Con lo cual, quedaos bien como factores críticos que los interesados son muy importantes y las comunicaciones también. Fijaos, este es el mapa de procesos de la guía del PMBOK
que hemos visto desde un plano general, fijaos, cada uno de estos procesos tiene sus entradas, herramientas técnicas y salidas. Cada uno de estos procesos, como puede ser planificar la gestión del alcance, tiene su entrada, su herramienta técnica y salida. Y a su vez, su salida es entrada de otro. ¿De acuerdo? Fijaos, son 10 áreas de conocimiento y 49 procesos de la dirección de proyectos. Cada uno, como bien digo, con entradas, nada, como veis, nada banal. Eso sí, una vez que ya se entra en profundidad a conocer cada área de gestión, se entiende perfectamente y se ve la lógica que tiene cada entrada y salida y herramienta que les define, ¿no?, a cada proceso. Este es el mapa de procesos en general que habéis visto antes. Toda la gestión, es decir, todas las áreas de conocimiento, integración, alcance, con los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. Todo ocurre, digamos, dentro del proyecto. Donde el nivel de actividad, ya hemos visto antes, es al inicio, fijaos, la planificación se lleva casi hasta el final, la supervisión y control se lleva hasta el final y el cierre, fijaos, que empieza cuando termina la planificación, durante la supervisión y control y en el cierre. Y eso es todo desde un punto de vista, como digo, muy general. O sea, es tener, digamos, una perspectiva general sobre lo que implica el entorno externo e interno de proyectos, lo que implica el ciclo, cómo pueden ser los ciclos de vida del proyecto y cómo son los procesos de dirección de un proyecto junto a las áreas de conocimiento. Ahora, no sé qué tiempo tenemos, pues casi no tenemos, así que voy a contestar a un par de preguntas, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y a ver si veo el chat. Vale, pues adelante, a ver cuáles veo. Bueno, muchas gracias. Javier Rodríguez dice, ¿podría compartirnos la guía del PMBOK? No. La guía del PMBOK no se puede compartir. La guía del PMBOK es un documento totalmente personalizado y la guía del PMBOK, si la quieres directamente, esto es un tocho de 800 páginas que todos los que somos miembros del PMI compramos y que obtenemos, con lo cual, porque su distribución no admite distribución ni copias, sino las copias o compras el libro o desde PMI puedes bajarla siempre y cuando compres la guía del PMBOK, y si eres socio de PMI, bueno, pues te permite una copia que en ningún caso te permite, bueno, pues hacer copias. Es un documento que cada vez que entras en él necesitas poner tu clave para poder acceder a ese conocimiento. Lo siento, Javier. Charo, ¿sería posible explicar todo esto con ejemplos reales? Pues me temo que he puesto algunos ejemplos reales y espero que se haya entendido, Jonas. Javier Enrique pregunta, ¿cómo pueden funcionar metodologías ágiles y PMP? Bueno, las metodologías ágiles y PMP, voy a hacer una respuesta muy general porque esto nos daría para muchísimo y no puede ser. Dentro de cada, digamos, área del conocimiento hay los procesos, digamos, que requieren cada área de conocimiento, tiene un proceso de adaptación a las metodologías ágiles. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que, por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión del alcance, cuando yo estoy definiendo el alcance de un proyecto, verlo desde el punto de vista ágil, desde el punto de vista de un marco de trabajo ágil, requiere verlo desde definir los paquetes de trabajo, pero desde un punto de vista de backlog y desde luego para interaccionar desde el punto de vista de sprints, ¿no? O sea, digamos que hay una adaptación que entra dentro de cada área de conocimiento. Néstor me dice, ¿cuál es la efectividad de los simuladores dentro de la proyección de un proyecto? Bueno, la efectividad de los simuladores, no sé si te refieres
los simuladores a la hora de calcular el valor ganado, digamos, desde la herramienta que pueda ser para gestión de riesgos, como pueda ser Monte Carlo, bueno, la efectividad es muy grande siempre y cuando le introduzcas las variables correctas. Si no, nosotros, digamos, dentro de lo que es la gestión, por ejemplo, para calcular los riesgos de un proyecto, nosotros, como directores de proyectos, tenemos que saber cómo se calcula cuantitativamente un riesgo y cualitativamente un riesgo, por si el proyecto es pequeño, por ejemplo, y tampoco tiene por qué meterse en una herramienta como puede ser Monte Carlo, no sé, o en un Palisade, ¿no? Que a lo mejor no merece la pena gastarte dinero bueno, pues para que si tienes 4 o 5 riesgos, tú directamente puedes calcularlos, igual que el valor ganado. Hay unos cálculos previos y unos cálculos que un director de proyecto debe saber para saber esas proyecciones a través de fórmulas, etcétera. Bueno, pues tú sacas esas proyecciones manualmente, tal cual sea como introduzca los datos, pues así te sale, siempre y cuando sea, digamos, bueno, pues con autoridad. Creo que ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos. Me he quedado con algunas preguntas aquí y bueno, pues os espero para la próxima. Espero haber cumplido con las expectativas que teníais y buena tarde, buen día para todos y un abrazo para todos. Adiós.